Así que por lo tanto, después del chubasco tan intenso que ha caído, que ha tenido que retrasar la carrera y que la pista se encuentra totalmente encharcada, vamos a ver lo que dan de sí estas 23 vueltas al trazado de Misano, 4.060 metros. Ahí está la salida, cómo se le ha ido la moto a David Vázquez, le veíamos al fondo con la número 5, ahora la 55 de Ferdinando Di Maso, el italiano es el que ha partido en la primera posición, así por lo tanto en el estado que está la pista puede suceder cualquier cosa. Sí, David lo que tenía que haber hecho es soltar el embrague un poco más, no subir tanto el motor de vueltas para que hubiera un poco menos de caballos. Atención porque los Gavira se han puesto en primera posición, Eustaquio Gavira e Idalio Gavira, primero y segundo después de ese viraje. David ha soltado el embrague muy fuerte cuando se ponía el semáforo verde y esto le ha hecho que le derrapara y ha tenido que cortar. Esto le ha retrasado mucho. Así por lo tanto, después de esa salida de Di Maso fulgurante, Eustaquio e Idalio Gavira, aunque ahora nuevamente Di Maso ha vuelto a coger la cabeza de carrera, Eustaquio con la 2, Idalio con la 1, y ahí vemos a David Vázquez con la número 5. De todas formas es muy difícil hacer un pronóstico en el estado en que se encuentra la pista. Ya le decimos que ha caído un chubasco intensísimo en esta zona muy próxima al mar Adriático. Atención a David, que viene como un tiro. Ahora ya está en tercera posición, ha hecho una remontada en esta primera vuelta genial. Ahí sigue Di Maso y ahí vemos cómo David Vázquez con la Ducati número 5 pasa a primera posición. David Vázquez, que es el líder del campeonato con 77 puntos, uno más que Idalio Gavira, que es segundo. Luego más atrás está Bernard Angeli con 50 y Eustaquio Gavira con 45. Ahí está la caída de Eustaquio. También caía en el entrenamiento que han tenido que hacer antes de tomar la salida. Y vemos esa caída múltiple que ha habido precisamente muy cerca de la variante que da acceso a la línea de meta. Este es Bernard Angeli con la número 21. Angeli, que es tercero en el campeonato. Y ahí vemos a David. Y afortunadamente puede poner la moto en marcha Eustaquio Gavira. Lo que pasa es que ahora va a tener que remontar muchísimo. Bueno, David está cogiendo unos riesgos. Atención a otra nueva caída. Se trata de Nacho Vega Penichet. Sí, no, perdón. La caída es de Davide Messori. Me había confundido yo con el piloto español Nacho Vega. Es que este circuito tiene mucha goma y entonces ahora con esta lluvia que ha caído, la goma sube para arriba y patina muchísimo. Pero hemos visto una remontada fantástica de David, que salía muy mal. Atención también a Alessandre Laranjeira, piloto portugués, puntero también de este campeonato. Y ahí vemos cómo Eustaquio Gavira está de nuevo en pista después de esa salida que tuvo hace tan solo unos instantes. Los pilotos están rodando con muchísima precaución porque, como ven ustedes, aunque ahora no llueve, pero la pista se encuentra muy encharcada. Ahí está David Vázquez con la Ducati número 5. David Vázquez, que fue excluido en la carrera de Albacete, que después en la apelación ganaba y le volvían a restituir los 25 puntos, pero la comisión técnica ha vuelto a apelar y por lo tanto está todavía en el tejado esos 25 puntos de David Vázquez. De momento son suyos. De momento fue por un problema de peso, recordarán los aficionados en la carrera de Albacete. Fue la tercera prueba puntuable. De momento ahí vemos a David en esa primera posición. Está muy inspirado aquí con la lluvia. De hecho es líder del campeonato. Tiene que buscar la manera de arañar algunos puntos. Aunque tenemos también a Angeli intentando que David no se escape. El problema de la lluvia es que te encuentres, que no te asustes los primeros compases de carrera, aunque aquí hay algunos charcos. Quizá la Ducati es la moto más apropiada para estas circunstancias. Ahí vemos la caída de Giovanni Busei, afortunadamente sin consecuencias. Lógicamente se gira mucho más lento en lluvia que en seco, por lo tanto las caídas son menos peligrosas. De momento segundo ha pasado el suizo Bernard Angeli
un veteranísimo piloto que ha estado muchos años militando en la cilindrada de 500 y que ahora está haciendo este europeo de Superbikes, después de que ha desaparecido de esa posición Di Maso. Ahí está David, ahora totalmente en solitario. Ahí vemos a cómo Angeli le sigue a una discreta diferencia. Bernard Angeli, que es tercero en el campeonato y que está a 27 puntos de David. Tercero Di Maso, cuarto es Swan Gilles, Asirelli y Dalio Gavira está rodando sexto. El portugués Telmo Pereira séptimo y Cantalupo, el italiano, octavo. De momento ahí sigue David Vázquez rodando muy tranquilo, muy regular, que yo creo, Ángel, que es lo más importante, que es regular en agua y no dar golpes bruscos de gas. Sí, bueno, en agua hay que ser mucho más fino, hay que tener muchísimo más cuidado con sobre todo con el tema de frenos y a la hora de abrir gas. Es importante ser mucho más dulce, mucho más hacerlo todo como menos brusco, porque si no es muy fácil irte al suelo, sobre todo en las condiciones en las que se encuentra el circuito de Santa Mónica. Atención, otro piloto portugués, Telmo Pereira, que les decíamos que marchaba séptimo. Primero fue Laranjeira y ahora ha sido Telmo Pereira, los dos pilotos del equipo oficial Suzuki Portugal, que han tenido salida de pista. Cuando seguimos viendo a David Vázquez en la primera posición, Angeli tercero. Y ahí vemos la caída de Telmo Pereira, cómo se ha deslizado suavemente, pero que va a tener muchísimos problemas para poner la moto de nuevo de pie. Sí, ahí David hay bastantes problemas sobre todo de abrir gas. Se encuentran con mucha dificultad, ¿no? En el momento que se abre un poco más, lo normal es que te pegue una derrapada y te puedas ir al suelo. Aunque David ya tiene una diferencia bastante importante. Sí, además en esta fase de carrera, en la última vuelta, antes tenía bastante más cerca a Bernard Angeli. Y vemos ahora cómo el suizo está más lejos del piloto español. Y allá al fondo vemos a Ferdinando Di Maso, que es el piloto que partió en la primera posición y que ahora es tercero, con una diferencia cercana a los 10 segundos respecto a David Vázquez, que es el líder de la carrera y el líder, recordemos, de la clasificación provisional del campeonato después de la disputa de 4 pruebas. Y Dalio Gavira, que es séptimo, y Eustaquio, que está remontando posiciones después de la salida de pista que tuvo anteriormente. De momento ahí está David en una gran carrera sobre un circuito en un estado bastante complicado. Ahí está David, que está inspiradísimo en el agua. También hay que decir que su moto quizás es la más apropiada aquí para las condiciones que se encuentra esta quinta carrera del campeonato. Ahí vemos cómo cuando abre gas se le mueve, sobre todo en esta prueba de frenada donde se le mueve también mucho. Ahora llega un poco mejor. Hay bastante conformismo en estos primeros puestos, lógicamente. Sí, es que en el momento que intentes pegar un tirón fuerte es facilísimo irte al suelo. Muy difícil que las ruedas evacúen todo el agua. Adiós. Atención allá a David. En el momento que se ha pasado dando gas. Sí. Ahí ha perdido esa regularidad que llevaba, esa finura. Justo al abrir gas. Sí, yo creo que puede intentar buscar algún punto. Ahí está ahora Bernard Angeli, el piloto suizo, ocupando la primera posición después de que se fueran al suelo Eustaquio Gavira, David Vázquez, y ahí está el suizo, un piloto que ha puntuado en todas y cada una de las pruebas que se han disputado de este Euro Open. Ha sido tercero en 2 ocasiones, en Cartagena y en Albacete. Ahí vemos abre repetida. Un poco más de gas de la cuenta. Abre un poquito, quizás se debía haber hilado un poco más dulce. Por ahí vemos nuevamente a David en pista.
A ver si es capaz de recuperar, aunque va a ser muy, muy, muy difícil, o por lo menos, si no todo, parte del terreno perdido. Una verdadera pena porque estaba en una condición inmejorable para, en el caso de victoria, aumentar la diferencia respecto a Hidalgo y sobre todo a este hombre, a Bernard Angeli, que es tercero en la provisional. De todas formas, son 27 puntos lo que separan a Angeli, ahí lo vemos, líder de la carrera con la número 21, respecto a David Vázquez. Hidalgo Gavira en estos momentos está rodando en la séptima posición. Hidalgo Gavira, que al igual que su hermano Eustaquio partieron en muy buena posición, pero que posteriormente Eustaquio se iba al suelo e Hidalgo está ahora en esa séptima posición. Este es Ferdinando Di Maso, que es segundo, después de la caída de David. Asirelli es de momento el piloto que está liderando la clasificación del campeonato italiano de Superbikes. Cantalupo está rodando cuarto, Swan Giles, el australiano, quinto. Hidalgo Gavira es sexto. Ahí vemos esa gran diferencia que le separa al líder en este momento, Bernard De Angelis, sobre Fernando Di Maso. Ha sido una pena la caída de David Vázquez. Ahí hemos visto cómo entraba de cauto el italiano Di Maso. Sí, es que el circuito está intratable, ¿eh? Además, han estado evacuando de algunos virajes. Las asistencias técnicas del circuito han estado sacando agua porque se quedaba precisamente en los virajes, en las paellas, se quedaba el agua estancada, con el peligro que eso implica para abordar un viraje pues donde haya 2 centímetros de agua o más. Había algunos que había incluso hasta cercano a los 5 o 6 centímetros, en una apreciación visual que teníamos instantes antes de comenzar la carrera. Ahora afortunadamente ha dejado de llover, pero la pista se encuentra en el estado que ven ustedes y donde los pilotos tienen que hacer auténticos malabarismos en ocasiones para evitar irse al suelo. Está muy difícil, ¿eh? Vemos en el momento que dan un poco de gas, los problemas que tienen para sujetar y corregir los golpes que le da la moto de la parte trasera. Los pilotos han tenido que hacer un entrenamiento, ya que las tandas de ayer, las oficiales, los entrenamientos por supuesto fueron en seco y con un sol abrasador aquí en esta zona de la costa adriática italiana, y como no se había producido el entrenamiento en agua, pues han dispuesto los pilotos de casi media hora de entrenamiento con agua, después de que el director de carrera declarara la carrera con el líquido elemento. Ahí está Angeli, que hoy se ha encontrado ahí con esa primera posición, más que por méritos suyos, por infortunios que han tenido los pilotos que ha tenido delante. El único piloto que rebasó fue a Ferdinando Di Maso, que fue el piloto que se hizo con la cabeza nada más darse la salida. Hidalgo Gavira es sexto, lleva por delante a Swan Giles en la quinta posición. Pero atención, porque Hidalgo Gavira está a 52 segundos de la cabeza de carrera que la lleva este hombre, el suizo Bernard Angeli. Ferdinando Di Maso, para que se den ustedes una idea de las diferencias, está a casi 18 segundos. Y eso que el suizo está teniendo una conducción conservadora, aunque vemos en ocasiones, sobre todo en los momentos de dar gas, aunque lo haga con mucha cautela, cómo la moto se mueve muchísimo de atrás. Sí, bueno, lógicamente tiene que seguir rodando un poco rápido, pues, aunque está muy lejos. Ahí vemos cómo derrapa en la salida del viraje a la línea de meta. Pero de todas las formas tiene que tener cautelas. Al menor error es súper fácil irte por el suelo. Él ahora tiene una ventaja bastante amplia
Tiene que procurar no cometer ningún error que le haga perder esta carrera. Una carrera que